Empezar con drogas en reumatología, en donde vamos a hablar de los AINES y de los glucocorticoides, ¿no? Vamos a empezar primero por los AINES. Oh, bueno, vamos hablando de las siglas, pero el grupo de fármacos se llama antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, esos son en realidad los AINES son los fármacos más usados, ¿no? De forma general, de forma global, en realidad en todos los países, ¿no? Y son también se encuentran dentro de los fármacos que se pueden prescribir sin receta médica, ¿no? Y su uso es muy antiguo. Acá en la diapositiva para mostrarles más o menos desde cuándo se usa los AINES o se hablaba de los AINES. Recuerden que los AINES derivan de una planta que es el sauce, ¿no? Y en el papiro de Ebers, que es un documento de médico, ¿no? Del antiguo Egipto, ya hablaban acerca de las hojas de mirto, que no son más que un derivado de la planta del sauce, ¿no? Desde donde se obtuvo, ¿no? El primer AINE, que no es, que es nada más y nada menos que el ácido acetil salicílico, ¿no? Bueno, ahora se conoce así, ¿no? Tiene varios compuestos ya químicos, ha sufrido diversas modificaciones, pero de ahí es donde se pudo, o se aisló el sauce, ¿no? Y quién es el que lo aisló por primera vez? Fue en realidad un monje, ¿no? ¿Por qué? Porque veía que varias curanderas en esos tiempos, en 1763, utilizaban las hojas de sauce o la corteza del sauce para aliviar muchos dolores, ¿no? Entonces tuvo la idea de las hojas y la corteza del sauce, llevarlas a un horno, ¿no? Secarlas y luego las trituró e hizo un polvillo, ¿no? Incluso hasta calculó o dio algunas dosis, ¿no? En su publicación de ese monje, ¿no? Y entonces en 1763 él llega a aislar el compuesto, ¿no? Del ácido acetil salicílico, que ahora lo conocemos como aspirina, ¿no? Y a partir de ahí se han hecho diversas modificaciones y se han creado diversos AINES, ¿no? Entonces, en realidad, estos AINES, hay diferentes tipos de esos tipos de medicamentos, ¿no? De diferente estructura química, pero que comparten la propiedad de bloquear a una enzima, que ustedes todos en realidad la conocen, que es la ciclooxigenasa, ¿no? Tienen eficacia antiinflamatoria, analgésica y antipirética, ¿no? Y se pueden dividir según eh, la inhibición que hagan de la ciclooxigenasa, si tienen selectividad para la ciclooxigenasa o la isoforma 1, o si tienen selectividad para la isoforma 2, ¿no? Podemos encontrar 4 grupos. El primer grupo en el cual son poco selectivos, ¿no? Y inhiben tanto a la isoforma 1 como 2 de la ciclooxigenasa. Ahí están los AINES más conocidos, ¿no? Que se utilizan desde décadas, que está el ibuprofeno, el diclofenaco, la aspirina, el piroxicam, el naproxeno. En el grupo 2 ya tienen algún grado de selectividad para la COX-2, ¿no? De 5 a 50 veces más selectividad para la COX-2. Entonces, ahí está el Celecoxib, el Meloxicam, la nimesulida, el etodolaco, ¿no? Y en el grupo 3, ¿no? Ahí sí tienen mucha mayor selectividad para la COX-2. Entonces ahí está el Rofecoxib y el NS-398, que es nada más el código que se les da a ese medicamento, ¿no? Pero que al final no ha salido a la venta, ¿no? Por efectos cardiovasculares que se encontró en este grupo, muchos efectos cardiovasculares aterotrombóticos, ¿no? Ese es el grupo 3. Y el grupo 4 son AINES que inhiben débilmente tanto a las dos isoformas, a la 1 como a la 2. Y ahí está el salicilato de sodio y la nabumetona. Por su estructura bioquímica también, tenemos primero que son inhibidores no selectivos de la COX-2 y selectivos de la COX-2. Los que se encuentran, a ver, voy a poner el puntero. Los que se encuentran en este grupo no se pueden dividir
según el tipo de ácido que son, ¿no? Recuerden que los AINES son ácidos débiles, ¿no? Entonces, según la estructura bioquímica, si son ácidos carboxílicos, se pueden subdividir en ácidos salicílicos. Ahí está, dentro del más conocido, está el ácido acetilsalicílico, ¿no? El otro grupo son los ácidos acéticos, que dentro de los más conocidos tenemos al diclofenaco, al ketorolaco, al etodolaco, la indometacina, ¿no? El otro grupo están los ácidos propiónicos, dentro de esos están los más utilizados, el naproxeno, el ibuprofeno y el ketoprofeno. Están los ácidos fenámicos, como el mefenámico, ¿no? Es- y pasamos al otro grupo, ya no de ácidos carboxílicos, sino ácidos fenólicos. Y dentro de esos ácidos fenólicos están los oxicanes, que son los más conocidos, ¿no? El piroxicam, el meloxicam. Están también las pirazolonas, la fenilbutazona, que no se utiliza mucho en nuestro medio. Y dentro de los compuestos no ácidos está la nabumetona. Ese es el ácido muy, muy débil. Recuerdan que está en el grupo 4. Y ya pasando al grupo de los inhibidores selectivos de la COX-2, está el celecoxib y el etoricoxib, que todavía se siguen utilizando en el medio. Varios han sido sacados de la industria farmacéutica debido a los eventos cardiovasculares aterotrombóticos que se evidenció, pero los que siguen aún en algunos países, bueno, en nuestro país, es el celecoxib y el etoricoxib, que tienen un grupo, en el caso del celecoxib, o que deriva del grupo de las sulfonamidas, ¿no? En cuanto a su farmacocinética, la absorción es muy buena, casi 95 a 98%, tiene una buena biodisponibilidad, ¿no? El metabolismo hepático de primer paso es insignificante, ¿no? Se unen estrechamente a proteína sérica, más del 90%. Importante esto, ¿no? Porque hay muchas patologías como, por ejemplo, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, en el cual vamos a encontrar una disminución de la albúmina, ¿no? Que puede probablemente estar relacionada con mayores efectos adversos, ¿no? Del medicamento. Y, bueno, tienen también pequeños volúmenes de distribución, ¿no? Más se encuentran en la sangre que lo que va a estar depositado en el tejido, ¿no? Sufren diversas transformaciones hepáticas. También para esas reacciones hepáticas van a pasar o tienen un metabolismo a través de la enzima citocromo P450, la isoforma 2C9 es la que más participa en estas transformaciones hepáticas. Es así que algunos que tienen alguna alteración en esa isoforma, algunos pacientes que tengan diversos polimorfismos genéticos, también puede afectar a la eficacia del fármaco, ¿no? De repente no llegan a realizarse un adecuado metabolismo y por lo tanto mayor cantidad de efectos adversos puede haber. Entonces hay que reducir la dosis en esos pacientes. Y la eliminación de los AINES es por tanto a través de la bilis como de la orina, ¿no? Es en ambos. Pero de todas maneras, como tiene una eliminación renal importante, requiere justo de dosis, ¿no? Y cuando la depuración de creatinina es menor de 30, no deberíamos administrar AINES. También es importante hablar de la vida media, porque eso nos va a permitir eh, elegir el AINE más adecuado según las molestias que tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, para un dolor agudo, ¿no? Preferimos un AINE de acción corta para tener un efecto más inmediato. Se denomina de acción corta cuando la vida media es menor de 6 horas. Dentro de esos está el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketoprofeno, la indometacina, que en realidad se pueden dar hasta cada 6 horas, cada uno de ellos, ¿no? Generalmente los damos cada 8 horas, ¿no? Pero incluso se pueden dar hasta cada 6 horas. De acción prolongada, generalmente más de 6 a 10 horas, ¿no? Del efecto de la vida media del medicamento. Y dentro de ese grupo está el naproxeno, el celecoxib, el meloxicam, la nabumetona y el piroxicam. Es por eso que el naproxeno, el celecoxib, el meloxicam se utilizan para enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, por ejemplo, son los medicamentos de elección, cuando el dolor ya es crónico. Ahora vamos a hablar del mecanismo de acción.
Y habíamos mencionado que el mecanismo de acción común de todos es inhibir a la ciclooxigenasa, ¿no? Algunos la llaman como ciclooxigenasa, prostaglandina, endoperoxidasa deshidrogenasa también, así, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una acción de peroxidasa y también una acción de oxidasa, esa ciclooxigenasa, ¿no? Entonces, lo que hace la ciclooxigenasa, como ven en el cuadro, es convertir el ácido araquidónico en prostaglandina, ¿no? Y al final se convierte en una prostaglandina transitoria para luego ya por las prostaglandinas sintasas convertirse en una prostaglandina ya más específica. Entonces sabemos que hay 5 tipos de prostaglandinas D2, E2, F2, alfa, I2 y tromboxano A2. Como sabemos, los efectos de las prostaglandinas participan ¿en qué? En los mecanismos de inflamación, no son inflamatorias, algunas tienen efectos vasodilatadores, algunas tienen vasoconstrictores, ¿no? Participan en la agregación plaquetaria, en el caso del trombonsano A2, y participan también en la producción de la fiebre, ¿no? Principalmente la prostaglandina E2, y de ellas la prostaglandina E2 es la que tiene más poder inflamatorio, ¿no? Entonces, al inhibir el AINE a la ciclooxigenasa, entonces ya no se van a ver los efectos de las prostaglandinas. Así es como lo entendemos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la ciclooxigenasa. Hemos hablado de 2 isoformas, ¿no? La isoforma tipo 1 y la isoforma tipo 2. Hay AINES que van a bloquear a ambas, ¿no? Que son los no selectivos, y están los selectivos para la COX-2 que solo bloquean a COX-2. Si se dan cuenta acá, la diferencia es el tamaño de la molécula o del fármaco, ¿no? El tamaño del AINE no selectivo es menor, por lo tanto, puede entrar por el canal que tiene esta enzima y ir directamente a la zona activa en ambas, ¿no? En cambio, el AINE selectivo tiene un tamaño menor y en el canal de la COX-1 no puede entrar, no puede llegar a la zona activa. En cambio, a la COX-2 sí, ¿no? Porque tiene un canal más ancho, ¿no? Por eso es que puede entrar. Entonces, esa es la principal diferencia. Ahora, en realidad, antes se describía una tercera isoforma, ¿no? Que en realidad se producía por una variante de corte y empalme del gen que codificaba la COX-1 y que generalmente se encontraron en perros y ratones en el sistema nervioso central y en el corazón, ¿no? Pero en realidad es una variante de la COX-1. La diferencia de ambas enzimas, uno es que se codifican por genes diferentes, ¿no? Y de la ciclooxigenasa o la isoforma 1, se habla que es la ciclooxigenasa constitutiva y que nosotros la tenemos en un estado basal, ¿no? En cambio de la COX-2 se habla que es inducible. ¿Inducible por quién? Puede ser por citoquinas proinflamatorias, por agentes microbianos o también por agentes mitógenos, ¿no? Y bueno, como es constitutiva, se expresa en la mayoría de células, principalmente a nivel del epitelio gastrointestinal, ¿no? Conocemos ello, ¿no? Y en el caso de la COX-2 sí puede estar basalmente también en algunos tejidos, como por ejemplo el encéfalo, el riñón, el páncreas, vasos sanguíneos, y participa mucho en la fisiología renal, cardiovascular, ósea y reproductiva, ¿no? Pero no está en niveles séricos altos si es que no tiene un factor que lo induzca, ¿no? Como hemos mencionado, ese es en el caso de la COX-2. De ahí que si nosotros, para evitar los efectos adversos gastrointestinales, generalmente damos AINES selectivos, ¿no? De la COX-2. Esa es su explicación. Ahora, los mecanismos de acción de los AINES, el principal que ya vimos, que es la inhibición de la COX directamente, y también hay algunos mecanismos que son independientes de la inhibición de la ciclooxigenasa. Hay una particularidad, antes de pasar a otros mecanismos, hay una particularidad del ácido acetilsalicílico. ¿Cuál es la particularidad?
Recuerden que el ácido acetilsalicílico va y se une a la ciclooxigenasa, porque ambas se unen, entonces de forma permanente, sobre todo la COX-1, se une de forma permanente. Es por eso que cuando damos aspirina hay que esperar más o menos 7 días para que el efecto se vaya, o sea, se termina de eliminar el efecto. Cuando, por ejemplo, queremos hacer algún procedimiento al paciente, recuerde que la aspirina es no selectivo y también va a provocar inhibición de la agregación plaquetaria por disminución del tromboxano, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer algún procedimiento, hay que esperar 7 días, ¿no? De suspensión de la aspirina para recién hacer algún procedimiento, ya sea ambulatorio, quirúrgico, ¿no? Y esto se da porque se une de forma permanente a la zona activa de la ciclooxigenasa. Va a ir, entra por el canal, se une a la zona activa y como el canal es estrecho, directamente va a entrar en contacto con un aminoácido que es la serina 530 y la acetila. Entonces, por eso es ácido acetil salicílico, ¿no? Acetil esta serina. Y así es como inhibe de forma permanente a la ciclooxigenasa 1. Pero, ¿qué pasa cuando intenta hacer lo mismo en la ciclooxigenasa 2? La ciclooxigenasa 2 tiene un canal más amplio, hemos dicho, ¿no? Entonces va a ir a la zona activa y a veces no puede llegar a acetilar completamente la serina 530. Entonces, al no poder llegar completamente a acetilar a esa serina, entonces va a provocar un efecto diferente en la ciclooxigenasa 2. En lugar de producir los efectos eh, directamente en la disminución de las prostaglandinas, lo que va a provocar es que va a alterar su actividad catalítica y va a producir, a partir del ácido araquidónico, lípidos antiinflamatorios. Entonces, dentro de esos lípidos antiinflamatorios está el 5-hidroxiecosa tetranoico, ¿no? Que dentro de sus siglas está el 15-RET, ¿no? Perdón, el 15-hidroxi icosa tetranoico, ¿no? Que es un lípido antiinflamatorio, que se ha encontrado que tiene efecto antiproliferativo, ¿no? Antitumoral. Entonces, es uno de los efectos de los AINES que se ha encontrado sobre todo en la aspirina, por ese efecto, porque no puede llegar a acetilar bien la serina 530 en la COX-2, ¿no? Esa es una explicación porque es que se ha encontrado que es beneficioso utilizarlo en personas que tienen algún tipo de cáncer, ¿no? Ahora, para pasar a los efectos independientes de la ciclooxigenasa. En realidad tiene diversos efectos también porque interrumpe interacciones necesarias para la función celular, ya sea en el transporte transmembrana de aniones, de calcio, de sodio, fosforilación oxidativa, absorción de ácido araquidónico, ¿no? Disminuye también la expresión de la L-selectina, por lo tanto no va a haber agregación ni adhesión de polimorfonucleares. También inhibe la activación del factor nuclear kappa beta. Recuerden que el factor nuclear kappa beta es un factor de transcripción que estimula la síntesis de proteínas proinflamatorias, ¿no? Inhibiendo también a la sintasa de óxido nítrico y también aumenta la apoptosis celular. Entonces, eso aumenta la apoptosis celular, sobre todo en células cancerígenas encontrado, ¿no? Por lo cual, ¿y en qué tipo de células cancerígenas? En las de cáncer de colon rectal, ¿no? De ahí es ese también ese efecto antiproliferativo. Y bueno, que es muy importante la apoptosis que pueden provocar en las células cancerígenas, pero no solo en células cancerígenas, sino en otros tejidos. Y de ahí vienen los efectos adversos que pueda producir el medicamento, ¿no? Entonces, el AINE va a ir a nivel mitocondrial y se va a unir a la cadena de electrones que se encuentra, ¿no? En el espacio intermembrana, ¿no? Como ven acá, ¿no? Entonces, lo que va a provocar el AINE es que disminuye la cantidad de oxígeno que necesita la mitocondria, ¿no? Y se forme mayor cantidad de superóxido, ¿no? Que al final se va a convertir en peróxido
de hidrógeno, ¿no? Y que al final este superóxido y el peróxido de hidrógeno son o aumentan las especies reactivas de oxígeno dentro de la mitocondria, ¿no? Produciendo un daño oxidativo en la mitocondria, haciendo que la membrana mitocondrial externa de la mitocondria sea más permeable y por lo tanto el citocromo C pasa al citosol y eso va a provocar o estimula la muerte celular, ¿no? En forma general, la disfunción mitocondrial, ¿no? Aumento de cascadas de tipo redox, ¿no? Y todo produce al final apoptosis, ¿no? Como le digo, forma parte del mecanismo de acción de la apoptosis que se encuentra en las células, algunas células cancerígenas, pero también es la explicación al daño que pueden hacer en otros tejidos, ¿no? Los AINES. Y bueno, ahora vamos a hablar de los efectos. Los principales efectos que ya conocemos, sobre todo por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, es el efecto antiinflamatorio. El principal es por la disminución de la prostaglandina E2, hemos dicho. También un efecto antitrombótico por disminución del tromboxano, la agregación plaquetaria, el tromboxano. Antipirético, sobre todo también por la disminución de la síntesis de prostaglandina E2. ¿No? Recuerden que la prostaglandina E2 eh, se encuentra muy expresado en las neuronas del hipotálamo, que son las que se encargan del control de la temperatura en el organismo, ¿no? Y analgésico también, analgésico por disminución de la síntesis de prostaglandina E2 y F2 alfa, ¿no? Y porque estas prostaglandinas se han encontrado a nivel de las membranas de las neuronas, tanto periféricas, ¿no? Como centrales. ¿No? Ese es su efecto principal. Esos son los efectos que ya conocemos. Los efectos emergentes, ¿no? En las últimas décadas que se ha encontrado son el efecto antiproliferativo, antineoplásico, en algunos cánceres, sobre todo el cáncer colorectal, en cáncer de hígado, no en cáncer de estómago, más no en el de mama. En el de mama sí no hay mucho estudio, sobre todo con aspirina, también con los inhibidores selectivos de la COX-2, con el Celecoxib, también se ha hecho estudios, ¿no? Ahí justo haciendo esos estudios se ha encontrado con otros inhibidores selectivos de la COX-2, como el Rofecoxib, se encontró justo que hubo mayor cantidad de efectos aterotrombóticos, por lo tanto se sacó del mercado ese grupo de fármacos, ¿no? Todavía queda el Celecoxib y el Etoricopsib. El de Etoricopsib, por ejemplo, en Estados Unidos sí está prohibido por la FDA, ¿no? Aquí todavía se sigue utilizando. En realidad son muy pocos los casos que nosotros hemos encontrado de o de eventos cardiovasculares en estos pacientes, pero se evita, ¿no? Por lo ya encontrado. Se evita dar en pacientes con ya eventos anteriores cardiovasculares. Y los otros novedosos que se ha encontrado es el efecto uno es el efecto antidiabético, porque se ha encontrado que inhibe una enzima que es la dipeptidilpeptidasa, ¿no? Con el peroxicam se ha encontrado que es, por lo tanto, mejora los niveles de glicemia, ¿no? Eso todavía en realidad son pocos estudios los que han encontrado, pero son emergentes las nuevas aplicaciones que se están encontrando, ¿no? También se ha encontrado que el ácido mefenámico disminuye la cantidad de carga parasitaria de las esquistomiasis, ¿no? Y también aumentan la muerte celular criptocócica, la aspirina y el ibuprofeno también. Y también se ha encontrado que tienen osteoprotección, ¿no? En la osteomelitis estafilocócica, ¿no? Por eso es cuando estas son en realidad aplicaciones emergentes, que no está probado totalmente, ¿no? Y tampoco se tiene una explicación para ello, pero que hay casos publicados, ¿no? O estudios publicados observacionales, todavía se necesita mucho más, ¿no? Más estudios para probar estos efectos, ¿no? Pero de los antineoplásicos ya hay muchos más estudios, ¿no? Y ya hay alguna explicación para ello. Bueno, como había mencionado, tiene múltiples efectos,
beneficiosos, pero también son importantes los efectos adversos, sobre todo los gastrointestinales, que vamos a hablar en más detalle, los renales, los cardiovasculares, ¿no? Y menos frecuentes son los eventos adversos a nivel del hígado, ¿no? La evasión sobre todo de enzimas hepáticas, el síndrome de Reye que antes se veía pero con dosis altas de ácido acetilsalicílico, ¿no? También en pacientes con asma o rinitis alérgica, ¿no? También antes se encontraba que con las dosis altas de la aspirina, ¿no? Se exacerbaba la enfermedad respiratoria, ¿no? Pero con dosis altas. Ahora ya no se utiliza en realidad la aspirina con dosis altas, salvo en algunas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki en los niños, que se utiliza una dosis alta de aspirina, ¿no? Pero ahora como dosis para antiinflamatorio, dosis analgésica, ya no se utiliza, más bien como antiagregante nada más, ¿no? Con dosis bajas, ¿no? Entre otras, un neurológico también, meningitis aséptica, cefalea, mareo, confusión, que se vio bastante con la indometacina, ¿no? A ver, vamos a hablar de efectos digestivos que son los más frecuentes dentro de todos los efectos adversos, ¿no? Se encuentra dispepsia no observada en el 10 a 20% de los pacientes que toman AINES, ¿no? Y el 25% de todos los pacientes que toman AINES en algún momento va a desarrollar enfermedad ulcerosa, sobre todo si lo toman a largo plazo, ¿no? Y de esas úlceras, el 2 a 4% se perforarán o ulcerarán. Y haciendo una lista de los medicamentos que utilizamos, el ketorolaco y el piroxicam son los que tienen más eventos digestivos. Menos frecuente, obviamente, es en los inhibidores selectivos de la COX-2 como el Celecoxib, pero hay, si se dan cuenta, hay, ¿no? Es importante evaluar antes de dar un medicamento si tiene factores de riesgo para hemorragia digestiva alta. Si ya tiene antecedente de úlcera previa, complicada, si está utilizando otro AINE también, incluida la aspirina, ¿no? Si se utiliza AINES a dosis altas por largo tiempo, si está tomando tratamiento anticoagulante, si tiene antecedente de úlcera no complicada, la edad mayor de 70 años, infección por Helicobacter pylori o que está tomando concomitantemente corticoides, ¿no? Si se dan cuenta, ambos tienen un riesgo importante, ¿no? Es un factor de riesgo importante para sangrado. Y también no solo estamos hablando de las úlceras péptidas por AINES, también puede haber lesiones en el esófago que produzcan reflujo gastroesofágico, que se compliquen con esofagitis o estenosis. También se ha reportado con el piroxicam, sobre todo bridas en el intestino delgado, y también episodios de colitis, ¿no? Sobre todo de colon derecho, el 80%, lo que es un diagnóstico diferencial de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, como le dije, es importante evaluar el riesgo digestivo que tenga el paciente. Si no tiene ningún factor de riesgo para sangrado, se puede utilizar cualquier tipo de AINE, ¿no? Generalmente se prefiere el uso intermitente, o sea, por periodos, ¿no? No damos más de 2 semanas de tratamiento de un AINE de forma seguida, ¿no? Luego se da un redescanso y luego pueden otra vez tener ese tipo de periodo, ¿no? Con la toma del AINE. Si tiene riesgo moderado, se refiere a que tienen 1 o 2 factores de riesgo de los que habíamos hablado anteriormente. Se puede utilizar el uso intermitente, pero también se prefiere usar acompañado con un protector gástrico, como inhibidor de bombas de protones como primera opción, como el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ¿no? Y las otras opciones son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, entonces están la ranitidina, por ejemplo, el misoprostol, son otras opciones, ¿sí? ¿No? Con las que se puede utilizar el AINE. Si tiene un riesgo alto, en realidad se refiere a que tiene más de 2 factores de riesgo y dentro de eso está el antecedente de una úlcera complicada, reciente, entonces mejor dar un tratamiento alternativo. Por ejemplo, está el paracetamol, bueno, el paracetamol en realidad es un AINE, pero que tiene un efecto menor de inhibición de la ciclooxigenasa, ¿no? Por lo tanto, sus efectos adversos van a ser menores, ¿no? Y la otra opción está el tramadol también, ¿no? El tramadol es otra opción. Sí, a pesar de eso sigue con el dolor,
La otra opción es dar solo AINES selectivos para la COX-2 más un protector gástrico, ¿no? Y si tienes positividad para el Helicobacter pylori en la endoscopía, entonces idealmente se recomienda erradicar el Helicobacter pylori por el riesgo de úlcera que también tiene, ¿no? Y luego de ello dar el tratamiento antiinflamatorio, que idealmente deberíamos empezar con un tratamiento alternativo y ya después que termine la erradicación o el tratamiento antibiótico por el Helicobacter pylori, recién utilizar un AINE, ¿no? Ahora vamos a hablar de los efectos renales. En realidad las prostaglandinas, habíamos dicho que sobre todo la ciclooxigenasa van a estar expresadas de forma constitucional a nivel del riñón y participan en la fisiología renal, ¿no? Control de la liberación de renina en el tono vascular y la función tubular por parte de las prostaglandinas. Por lo tanto, la isoforma 1 se va a encontrar en el endotelio vascular, los conductos colectoras y el asa de Henle, y la isoforma 2 está más en la mácula densa, en las células epiteliales que recubren el asa ascendente de Henle y en las células intersticiales medulares de las papilas renales. De ahí que ellas participen más, por ejemplo, la COX-1 participa más en el control de la hemodinamia, ¿no? De la fisiología renal, por lo cual participa en la dilatación del lecho vascular y en la reducción de la resistencia vascular. Y en cambio, la COX-2 o las prostaglandinas producidas por la COX-2 participan más en el efecto diurético y natriurético porque se encuentran en la mácula densa, ¿no? Se encuentran en las células epiteliales de la asa de Henle, en las papilas renales, ¿no? Por eso es que más tiene que ver con el efecto diurético y natriurético del riñón. Entonces, a partir de ahí vienen las complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué efectos puede producir? Retención de sodio, ¿no? En el 25% de los pacientes, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Sobre todo por su efecto directo en la ciclooxigenasa y la isoforma 2. Por lo tanto, este efecto se ve más en los inhibidores selectivos de la COX-2. Aumento de la presión arterial, más o menos se da en ancianos ese aumento, y es un aumento de la presión arterial media en 5 a 10 milímetros de mercurio. Y también, bueno, eso pasa porque atenúa el efecto de algunos antihipertensivos como diuréticos, yecas y beta bloqueantes. Por eso hay un aumento, y también el aumento se ve más con los inhibidores no selectivos, o sobre todo con ellos, con los no selectivos. También puede producir, y estos son efectos más graves, ¿no? Hipoaldosteronismo hiporreninémico, ¿no? O acidosis tubular renal tipo 4 e hiperpotasemia, que tiene que ver más con su efecto, ¿no? A nivel de la COX-2. Entonces, tener cuidado con esta complicación, sobre todo en ancianos, ¿no? En los que ya hay una falla renal de base, ¿no? Y los que usan obviamente los inhibidores selectivos para la COX-2. También pueden producir insuficiencia renal aguda, necrosis papilar, como les digo, ya en los que tienen un problema de fondo y que tienen insuficiencia cardíaca o hepatopatías. Nefritis intersticial y enfermedad renal crónica también si se toma a largo plazo. Y ustedes saben que nuestros pacientes con enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, espondiloartritis, toman AINES en realidad a largo plazo. Entonces, en ellos hay que estar controlando la función renal. Y los eventos cardiovasculares, ya habíamos mencionado que sobre todo todos los AINES pueden dar efectos o pueden producir efectos cardiovasculares. Pero dentro de esos los costos son los selectivos, perdón, para COX-2 son los que producen más efectos cardiovasculares, ¿no? Y dentro de todos los AINES, el que tiene menos riesgo de producir eventos cardiovasculares es el naproxeno, ¿no? Otro efecto que tiene que ver sobre todo con la parte cardiovascular en embarazadas, ¿no? Es que aumenta el riesgo de persistencia del conducto arterioso en el recién nacido, sobre todo si se utiliza en el último trimestre, por eso está contraindicado en el último trimestre de embarazo. Las estrategias para reducir el riesgo es que si está tomando aspirina, se debe ingerir la dosis de aspirina mayor o igual a 2 horas antes de la dosis del AINE. ¿Perdón? ¿No se escucha? Ah, ya. Era su Ahora sí, conexión. pero Ah, antes ya. no se escuchaba bien. Ah, ya. Ya, gracias, chicos. Avísenme. Avísenme mejor hablando porque no me doy cuenta porque estoy
hablando y no me doy cuenta del chat, ¿ya? Si no se escucha, me interrumpen, no hay problema. Ya, muy bien. Entonces, mayor o igual a 2 horas antes de la dosis de la INE. ¿Por qué? Sobre todo por la aspirina, si se utiliza especialmente el ibuprofeno. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la serina, ¿no? De la serina 530, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el ibuprofeno también actúa a ese nivel. Entonces, pueden ambas eh, o disminuir los efectos, ¿no? Al competir por la unión a su diana, ¿no? Entonces, por eso la aspirina se debería ingerir mayor o igual a 2 horas antes de la dosis de la INE, sobre todo con el ibuprofeno. Ahora, no se debe utilizar AINES en los 3 a 6 meses posteriores a un proceso cardiovascular agudo. Se refiere a infarto cerebral o se refiere a infarto cardíaco o a una técnica, sea cateterismo cardíaco, por ejemplo, ¿no? No se debe usar AINES. Vigilar y controlar estrechamente la presión arterial, porque ya hemos visto que aumenta la presión arterial, sobre todo en ancianos, y usar AINES de semivida corta en dosis bajas y evitar las formulaciones de liberación prolongada. Hemos dicho semivida corta, ibuprofeno, ¿no? El ketoprofeno, diclofenaco, evitar, sobre todo en pacientes con problemas ya cardiovasculares, ¿no? Ahora vamos a ver. Y las interacciones, las cuales aumentan la actividad o toxicidad de estos fármacos. Se ha visto que con los AINES hay riesgo de mayor hipoglicemia cuando se toman los antidiabéticos, como las sulfonilurias, los hipoglicemiantes en general, ¿no? También anticoagulantes aumentan la toxicidad de algunos anticoagulantes orales, sobre todo la warfarina, ¿no? La fenitoína también aumenta su toxicidad de las sulfas y del metrotexate. En realidad el metrotexate, entre comillas, ¿no? Porque eso dice en realidad toda la bibliografía, pero no, dentro de la práctica clínica no se ha encontrado ello, ¿no? Amortiguan los efectos de los beta bloqueantes, ¿no? Ya hemos hablado de los antihipertensivos, habíamos dicho que disminuyen los efectos, ¿no? Beta bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los YECAS, ¿no? De las tiazidas también. Mayor toxicidad digestiva, obviamente con los que también alteren la fisiopatología a nivel o la fisiología gastrointestinal a nivel de la mucosa gástrica. Dentro de esos están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Entonces, cuidado con la toxicidad digestiva cuando se toma esos inhibidores. También bloqueo de la capacidad de la aspirina de acceder a su zona activa del COX cuando se toma con otro AINE, sobre todo el ibuprofeno, que justo actúan al mismo nivel, ¿no? Ahora, algunas consideraciones, acá les estoy dejando también las presentaciones o las formulaciones disponibles, la mayoría de los AINES que nosotros utilizamos, la dosis máxima, ¿no? Y que lo que quiero que tomen en cuenta es algunas consideraciones. Con el diclofenaco se ha encontrado con más frecuencia el aumento de las transaminasas, ¿no? Más que con otros AINES. Eso es para que tengan en consideración, sobre todo los que utilizan la dosis más alta, ¿no? Que es de 225. ¿En qué no utilizamos dosis altas de AINES? En pacientes con artritis por microcristales, o en enfermedades perdón, en pacientes con espondiloartropatías seronegativas, dosis altas de AINES, dosis tope, para encontrar un efecto adecuado. Entonces, en esos pacientes se ha visto que hay una mayor cantidad de aumento de transaminasas. La indometacina, habíamos hablado de sus efectos a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Con ella es más frecuente encontrar cefalea, psicosis, ¿no? Eh, es el único que está aprobado en el tratamiento del conducto arterioso abierto también, ¿no? Y eso es para los niños, ¿no? El ketorolaco no usar más de 5 días porque hay más riesgo de producir insuficiencia renal, sobre todo en ancianos. El ibuprofeno también con problemas hepáticos graves, evitar este contraindicado, ¿no? El fenoprofeno, que ya no se utiliza mucho, se encontró que había una nefropatía idiosincrática por ese fenoprofeno, por eso es que se ha sacado del mercado. Y en los oxicanes, en el piroxicam, hubo reportes de síndrome de Steven-Johnson, ¿no? Por eso el piroxicam ya no se utiliza mucho en el mercado también. Más también por sus efectos gastrointestinales severos, ¿no?
Y el celecoxib habíamos dicho que deriva de la estructura, o tenía una estructura similar a las sulfonamidas. Por eso está contraindicado en pacientes con alergia a las sulfonamidas, el celecoxib. Y tener cuidado, pues, en pacientes con problemas cardiovasculares, ya hemos dicho, el celecoxib y el etoricoxib. Entonces, hasta acá terminamos AINES. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, antes de pasar a glucocorticoides? Para hacer una pequeña pausa de repente. Avanzamos, creo que no hay ninguna pregunta, ¿no? Avanzamos entonces, porque o si tienen, después se les ocurre, escriben en el chat, al final lo revisamos. Entonces vamos a pasar a los glucocorticoides, que estos sí son esteroideos, ¿no? Entonces, para hablar un poco de historia, el primer corticoide que se aisló fue el corticoide endógeno, cortisona, en 1935. Se le llamó en ese momento, luego ya en 1948 se le llamó compuesto E. Y se probó en una paciente con artritis reumatoide, que mágicamente, después de sufrir más de 10 años con su enfermedad, de un día para otro el paciente se pudo levantar y caminar, ¿no? Y fue el boom en ese momento. Es así que en 1950, Heinz, Kendall, todo su grupo gana el Premio Nobel de la Medicina, ¿no? A partir de ahí ya se han creado diversos ya glucocorticoides sintéticos con algunas modificaciones químicas con la idea de que tengan mayores efectos antiinflamatorios, ¿no? Que esa es la idea de este medicamento, su principal efecto, ¿no? Recuerda que son hormonas esteroidales producidas por la corteza adrenal, ¿no? Sus efectos principales son antiinflamatorios, antialérgico e inmunosupresor, ¿no? El glucocorticoide endógeno más importante del cuerpo es el cortisol. Recuerden que el cortisol es la forma activa, ¿no? De la cortisona, porque como la cortisona es necesario que se convierta en cortisol, ¿no? Para que que tenga el efecto, ¿no? Que nosotros queremos. Y se libera siguiendo un patrón circadiano diurno. Entonces, se aumenta generalmente el pico durante la mañana, generalmente entre las 8 de la mañana, ¿no? 6 a 9 de la mañana, algunos dicen, ¿no? Pero a las 8 de la mañana. De ahí que nosotros damos la medicación a las 8 de la mañana. No sé, algunos que han pasado visita han visto que el corticoide se le da a las 8 de la mañana justo para imitar el patrón circadiano y evitar la ruptura del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal es el que controla justo la liberación pulsátil del cortisol. Entonces, en el hipotálamo se libera la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? O CRH, que estimula a nivel de la adenohipófisis a la producción de la corticotropina, ACTH, ¿no? Que va a ir a nivel de la corteza suprarrenal y va a hacer que se produzca el cortisol. El cortisol mismo, por retroalimentación negativa, también controla los niveles de ACTH, corticotropina y todo está en equilibrio, ¿no? Y es así que el cortisol tiene un ritmo circadiano en el cual habíamos dicho que entre las 6 a 9 de la mañana tiene el pico máximo, generalmente por eso es que la medicación le damos a las 8 de la mañana, luego tiene algún piquito pequeño entre las 4 de la tarde y luego ya encontramos valores mínimos del cortisol al nivel de las 8 o 10 de la noche, ya 10 a la medianoche son los niveles mínimos de cortisol, ¿no? Entonces, cuando damos la medicación, nosotros por eso preferimos darlo a las 8 de la mañana para no perder este eje, ¿no? Para no suprimir el eje hipotálamo hipoficiario. Estos son algunos de ejemplos de glucocorticoides. Esta es la cortisona, que fue el compuesto E, recuerden, el glucocorticoide endógeno, que no es un metabolito activo, es una prohormona, que es necesario que se convierta en cortisol, ¿no? Que este es el metabolito activo que va a tener los efectos terapéuticos que hemos mencionado y que se convierte en cortisol en los tejidos como por ejemplo en el hígado, ¿no? A través de una enzima
Esa enzima se llama 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo. Hay dos isoformas, tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que hace que se convierta la cortisona en cortisol y por lo tanto tengamos los efectos que hemos mencionado. Pero la tipo 2 más bien es al revés, hace que el cortisol se convierta en cortisona. Entonces, recuerden que el cortisol va a ir a su receptor de glucocorticoide, ¿no? Que está a nivel del citosol, ¿no? Pero también tiene efecto mineralocorticoide, ese cortisol, ¿no? Entonces, la idea de tener esa otra isoforma nos hace que eh, se proteja el organismo del efecto mineralocorticoide del cortisol, ¿no? Haciendo que el cortisol se convierta en cortisona. ¿Dónde? En el riñón, para protegernos de los efectos mineralocorticoides en el riñón, que nosotros queremos, obviamente, que en el riñón el receptor de mineralocorticoides solo eh, tenga ese efecto o solo haga interacción con la aldosterona, ¿no? Entonces, por eso es que ahí en el riñón prima la isoforma tipo 2. Ahí es por eso. Entonces, nuestro propio organismo nos protege del cortisol, ¿no? Entonces, de ahí se han creado otras formas. Después de deshidrogenar, por ejemplo, a nivel del carbono 1 y carbono 2, recuerden que estos son anillos de ciclo pentano peridrofenaltreno, ¿no? Es un esteroide, ¿no? Entonces, a nivel de justo de la posición 1 y 2, han encontrado que deshidrogenando, por eso se formó el doble enlace, se obtenía el producto prednisona, ¿no? Pero la prednisona también es un metabolito inactivo, porque justo en la posición 11 solo tiene oxígeno, se tiene que hidroxilar para ser activo, si se dan cuenta, se tiene que convertir a prednisolona para que sea un metabolito activo, ¿no? Eso es cómo han ido los farmacéuticos jugando, ¿no? Con este compuesto. Después han metilado también para aumentar el efecto antiinflamatorio y han encontrado, han formado la metilprednisolona. Después hay algunos compuestos que han florado también, o sea, hecho halogenación en algunas posiciones, en la posición 9, la triamcinolona, ¿no? Estos de los no metilados y dentro de los metilados, ¿no? Que se ha metilado a este nivel, algunos que se han florado como la dexametasona, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones han hecho con el fin de que aumentar el efecto antiinflamatorio y suprimir el efecto mineralocorticoide. Esos son los cambios que han hecho, ¿no? Y acá está, bueno, hay una lista de algunos glucocorticoides, en realidad no están todos, pero son los más conocidos, ¿no? Eh, para ver también que se pueden hacer dosis equivalentes a partir de la prednisona, por ejemplo, o de la cortisona, ¿no? Por ejemplo, la prednisona, 5 miligramos de prednisona equivale a 20 miligramos de hidrocortisona, 25 miligramos de cortisona, ¿no? A 4 miligramos de metilprednisolona, ¿no? Y en cambio, miren, 5 miligramos de prednisona equivale a 0,5 miligramos de dexametasona. Esto nos permite también hacer un juego con estos medicamentos, porque hay pacientes que no toleran, por ejemplo, la vía oral. Ciertas condiciones no hacen que tolere la vía oral y entonces hay que hacer el juego, ¿no? Si el paciente requiere una dosis alta de corticoides, de repente 50 miligramos de prednisona, entonces no hay prednisona en presentación endovenosa, solo hay por vía oral. Entonces lo podemos convertir a metilprednisolona, equivaldría, ¿no? A 40 de metilprednisolona, o podemos dar también un florado como dexametasona, ¿no? Entonces podemos hacer esa equivalencia. Justo eso nos permiten las equivalencias. Igual, cada una tiene diferente actividad. Por ejemplo, actividad glucocorticoide, la mayor tiene la dexametasona y la betametasona. Y eso justo le da la halogenación que han sufrido, porque son florados, ¿no? Actividad mineralocorticoide, ninguna de estas, ¿no? La tradicional, ninguna, ¿no? Justo le da esas propiedades químicas, le da esas propiedades, ¿no? Asimismo, hay algunas corticoides que tienen una vida media más corta, ¿no? Como la prednisona, sí, 24 horas en promedio,
Y en cambio, si damos dexametasona, nos damos cuenta que el efecto va a ser más duradero, 36 a 72 horas, ¿no? Entonces, casi 3 días de efecto de la duración del medicamento, ¿no? Entonces, eso es importante también, ¿no? Conocer. En cuanto a la farmacocinética, hablando del cortisol, solo el cortisol circulan en el plasma unido a transcortina, que es una globulina de unión a los corticoides, ¿no? Tanto globulinas como también se puede unir una pequeña parte también a la albúmina, ¿no? El cortisol en realidad tiene un porcentaje alto de unión a la transcortina, pero el resto de glucocorticoides sintéticos en realidad el porcentaje ya es menor, es mínimo. La prednisona 5% se une y el resto de sintéticos en realidad es menos del 1% que se unen, ¿no? Entonces, recuerden que unidos no pueden no pueden llegar a tener los efectos o el efecto que buscamos, ¿no? No se une, si está unido a la transcortina, no se va a unir a su receptor citosólico. Entonces, hablando ya de los medicamentos que nosotros damos, que son glucocorticoides sintéticos, como no se unen mucho, entonces no van a estar muy afectados por entidades que disminuyan, ¿no? O disminuyan las proteínas en la sangre, ¿no? Ya sea el síndrome nefrótico o la cirrosis hepática, no se van a ver muy afectados el efecto por ello, ¿no? Entonces, el bajo porcentaje libre se refiere al cortisol. Todo esto es con respecto al cortisol. Entonces, solo el cortisol libre puede ejercer sus acciones, solo el corticoide libre puede hacer la acción, ¿no? Recuerden eso. La vida media de cortisol es 66 minutos, los 66 minutos ya debe haber algún tipo de efecto y generalmente se excreta por la orina como tetrahidrocortisol. Y esta es la enzima que les había mencionado, ¿no? La 11-beta hidroxisteroide deshidrogenasa 1. Esta es la isoforma 1 que generalmente se encuentra en el hígado, se encuentra también en el tejido adiposo, en la médula ósea. Por eso es que ahí vemos todos los efectos, no solo terapéuticos, sino también adversos, en el hueso también, ¿no? Adversos de los glucocorticoides. Por eso, porque prima esta isoforma, ¿no? Pero en otras regiones como en el riñón, prima la otra isoforma, la tipo 2, por lo tanto hay más corticoide inactivo y no vamos a tener muchos efectos a nivel mineralocorticoide, ¿no? Sin embargo, hay que constar que hay, por ejemplo, medicamentos como la placenta también es otro tejido que también prima ahí la isoforma tipo 2. ¿Y por qué esto, la placenta? Entonces, al primar la isoforma tipo 2, si la madre embarazada toma los glucocorticoides como prednisona, metilprednisolona, va a ir y va a intentar pasar la barrera placentaria, pero no va a poder, o sea, se va a inactivar por la placenta y por lo tanto eh, el feto no va a tener los efectos, ¿no? No va a ser dañino para el feto. Por eso es que en las embarazadas nosotros preferimos darle, si estamos tratando una patología en embarazadas, preferimos darle ese tipo de medicamentos como prednisona, metilprednisolona. Pero los florados sí pasan esa barrera porque están protegidos de esta isoforma. La halogenación con flúor ha hecho que se protejan de esa isoforma. Es por eso que ellos sí pasan la barrera placentaria y van y tienen efectos en el feto. Por eso es que medicamentos como la dexametasona, betametasona, se utilizan para la maduración pulmonar, ¿no? Ustedes cuando han hecho su clase de ginecología han visto, ¿no? Que para maduración pulmonar dan esos medicamentos, justamente por eso, porque ellos sí esos medicamentos pasan la barrera placentaria y por lo tanto, y están protegidos para esa isoforma. Y por lo tanto, vamos a encontrar en ellos, que es los efectos, si queremos un efecto, que el efecto llegue al feto, tenemos que dar ese tipo de corticoide, ¿no? Pero eso también tiene sus otros efectos, ¿no? A nivel renal también va a evitar esta isoforma, ¿no? Y vamos a ver que vamos a encontrar en estos pacientes que toman dosis altas de dexametasona, efecto mineralocorticoide, ¿no? De retención de sodio, ¿no? Edemas que pueden tener estos pacientes, ¿no?
Entonces tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Farmacocinética, como le dije, sobre todo el cortisol es el que se une en 80% a la transcortina. El resto de glucocorticoides sintéticos no, es menos, ínfimo, ¿no? La absorción total es en el yeyuno, ¿no? Y no es interferida por los alimentos, por eso es que se le puede dar con alimentos sin problemas. Tiene también metabolismo hepático por la citocromo P450, 3A2, ¿no? Principalmente. Eh, Eso ya habíamos mencionado. Y los factores que afectan. Sí, la edad menor de 12 años, sí, el clearance es más rápido en los niños. Por lo tanto, los niños a veces necesitan dosis más altas. La dosis de expulso es más alta que los adultos, ¿no? También los pacientes que tienen problemas hepáticos, los que tienen hipertiroidismo, ¿no? Síndrome nefrótico no están tan afectadas, ¿no? Como les había mencionado, solo teniendo en consideración a la albúmina sí se puede afectar, ¿no? Los efectos del cortisol. Igual también con respecto a la enfermedad hepática, ¿no? El hipertiroidismo, porque hay un aumento de estrógenos, ¿no? Vamos a encontrar que, que en general el efecto del glucocorticoide va a ser mayor que en las personas con hipotiroidismo, que pasa al revés, no hay un aumento, hay una disminución de estrógenos ahí a ese nivel. Entonces, a ellos sí, la dosis del corticoide, hay que dar una dosis mayor porque el efecto va a ser menor si le damos la dosis habitual. La hemodiálisis en realidad casi no requiere ajuste de dosis los glucocorticoides, ¿no? La hemodiálisis en un pequeño porcentaje nada más barre, un 30%, ¿no? Entonces en dosis altas casi no se ven influenciadas mucho, ¿no? Por eso es que no hay ningún ajuste de dosis. El uso de medicamentos como antiácidos sí también disminuye la biodisponibilidad de los fármacos que se da por vía oral, ¿no? Los antiácidos de aluminio y de magnesio, de hidróxido de aluminio y de magnesio, por ejemplo. La rifampicina eh, al, es al final es un inductor de la citocromo P450. Como es un inductor, entonces va a metabolizar más rápido, ¿no? El corticoide y va a hacer que se elimine más rápido, ¿no? Entonces hay que dar dosis más altas. En cambio, la eritromicina, los anticoagulantes orales y el ketoconazol son más bien disminuyen la acción de esa enzima, ¿no? Entonces hay mayor riesgo de que haya más efectos adversos. Y en el embarazo ya habíamos mencionado que se prefieren los corticoides fluorados, chicos, fluorados justo por lo que ya les había explicado. Ahora, pasando a los mecanismos de acción. Hay dos tipos de mecanismos de acción, la vía genómica y la vía no genómica. Ahora, sus dos efectos son sinérgicos, ¿no? Y se explican diferentes propiedades del corticoide teniendo esos dos mecanismos, ¿no? Vamos a hablar primero de los efectos genómicos. Genómicos quiere decir que van a afectar a los genes, ¿no? Entonces, es la vía de acción más amplia antiguamente descrita, ¿no? Se trata de ver la característica del glucocorticoide que es liposoluble y por lo tanto va a atravesar la membrana plasmática y se va a unir a su receptor que se encuentra en el citosol, ¿no? Recuerden que para que entre y atraviese la membrana plasmática tiene que librarse, ¿no? Por así decirlo, de de la transcortina o de la globulina que le estaba transportando antes, ¿no? El inicio del efecto clínico es a los 30 minutos, ¿no? Y si queremos generalmente los utilizamos, ¿no? Cuando ese tipo de efecto preferimos porque tiene una latencia y una persistencia mayor, ¿no? Puede durar horas a meses los efectos. Y aquí es más o menos cómo es que va el glucocorticoide ya libre, sin unión a la transcortina, traspasa la membrana plasmática, se une al receptor de glucocorticoides que se encontraba unido primero a las chaperonas, ¿no? Y que al unirse el glucocorticoide con su receptor va a hacer que las chaperonas se desliguen, ¿no? Y entra al núcleo. Y en el núcleo va a ser reconocido, va a entrar en contacto con el ADN en una región que es justo esa región para
que es estimulada por el glucocorticoide, así se llama esa región, ¿no? Y vamos a tener dos efectos, una transactivación y una transrepresión. La transactivación sucede cuando este complejo del receptor con el glucocorticoide se une directamente a esta región de unión al glucocorticoide o estimulada por el glucocorticoide y va a hacer que se sinteticen proteínas antiinflamatorias, ¿no? Se unen también factores de transcripción que tienen que ver con esta síntesis de estas proteínas, como por ejemplo la lipocortina, por ejemplo, ¿no? También sirve para la síntesis de algunas transaminasas también, ¿no? De interleucinas que tienen que ver, que tienen más poder antiinflamatorio como la interleucina 10, ¿no? Y más bien la otra vía es la vía de la transrepresión, en la cual este complejo, el glucocorticoide con el receptor, va a competir en la unión en el ADN con un factor de transcripción que se encargaba de la síntesis de proteínas inflamatorias. Y por lo tanto no se va a sintetizar estas proteínas inflamatorias. Uno de esos factores de transcripción está el factor nuclear kappa beta, por ejemplo, ¿no? O está también el factor de la proteína activadora tipo 1, ¿no? Que ambos estimulan la síntesis de proteínas proinflamatorias, como por ejemplo, o las citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6, TNF-alfa, ¿no? Interleuquina 1, que se reprime, ¿no? La expresión la expresión de los genes que sintetizan estas proteínas, ¿no? Entonces, esas son las dos vías. Genómica, porque se van a unir al final o van a afectar a la transcripción de proteínas, ¿no? Y acá tenemos los dos efectos, también lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Y acá, bueno, algunos ejemplos, ¿no? De proteínas antiinflamatorias que se sintetizan por la transactivación, interleuquina 10, anexina 1, ¿no? Lipocortina, ¿no? Los inhibidores del factor nuclear kappa beta, proteínas reguladoras como las tirosina aminotransferasas, que no son más que las transaminasas, ¿no? Serinas deshidrogenasas, también proteínas que participan en la gluconeogénesis también. Y en el caso de la transrepresión se supriman proteínas proinflamatorias, las interleucinas que he mencionado, factores de crecimiento endotelial vascular, la ciclooxigenasa 2, ¿recuerdan? La ciclooxigenasa 2 que tenía que ver con la síntesis de prostaglandinas, también se inhibe, ¿no? TNF, interferón gamma, entonces se inhibe la síntesis de estas proteínas. Entonces, el efecto genómico tiene que ver con el receptor del citosol, ¿no? Por lo tanto, su efecto es saturable. Entonces, se dice que con dosis de equivalentes de prednisona, ¿no? Menores a 7.5 miligramos, se satura los receptores en menos del 50%. De 7.5 a 30 miligramos de prednisona se satura ya entre el 50 al 100%. Y si es más de 30 ya llega casi al 100%, ¿no? Esas son ya dosis altas. Es de ahí que utilizamos dosis altas porque obviamente no vamos a querer sobre el efecto genómico que su efecto se demore, en realidad dura en el tiempo, pero se demora en iniciar. Cuando queremos un efecto más rápido, obviamente queremos que llegue a la vía no genómica, ¿no? Y es ahí donde utilizamos dosis más altas. Y la vía no genómica se refiere a los efectos mediados por el mismo receptor citosólico del glucocorticoide, que como hemos visto estaba unida a chaperonas. Y esas chaperonas, cuando se unía el glucocorticoide con el receptor, se liberaban. Y esas se ha encontrado que tienen un efecto directo en aumento de la síntesis de proteínas antiinflamatorias. También al entrar el glucocorticoide, también puede interaccionar con la membrana celular y produce alteraciones en el transporte transmembrana de algunos iones, ¿no? Como el calcio, el sodio. Al alterar ese transporte transmembrana, también disminuye la síntesis, sobre todo de proteínas o en zonas donde se sintetiza proteínas proinflamatorias. Y también hay mediados por receptor de membrana, porque hay algunos tejidos que tienen receptor de membrana en la membrana para el glucocorticoide, ¿no? Que su efecto directo se ha visto que también es el estímulo de la síntesis de proteínas antiinflamatorias. Entonces, este efecto no genómico generalmente, sobre todo el de la interacción en las membranas celulares,
se, se logran con altas dosis de glucocorticoides. Este tipo de vía o este efecto, generalmente en minutos, 5 minutos ya tenemos efecto, este efecto no genómico, ¿no? Es lo que ya les había mencionado, ¿no? Entonces ahora pasamos a las indicaciones farmacológicas de los glucocorticoides. Entonces lo principal, bueno, que es por la que estamos revisando en este capítulo es por los trastornos inflamatorios, ¿no? Enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, como espondiloartritis, como lupus, como o inflamatorio inmunológico, lupus, vasculitis, ¿no? Sjögren, todas esas enfermedades utilizamos, ¿no? También en procesos alérgicos, dermatitis atópicas, también ahí utilizamos corticoides, ¿no? En asma bronquial también se utiliza, ¿no? Por esos procesos alérgicos. En trastornos endocrinos, como para el diagnóstico del síndrome de Cushing, perdón, también se utiliza, ¿no? En el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal también, y en la hiperplasia suprarrenal congénita también. Y en emergencias médicas también, ¿no? Pacientes con anafilaxia, trastornos alérgicos, ¿no? Severos, shock séptico también, y en el síndrome de activación macrofágica también. Puede ser por diferentes causas, ¿no? Pero también se utiliza ahí los corticoides, sobre todo a dosis altas, ¿no? Esas son las principales indicaciones. Ahora, así como tiene efectos beneficiosos que hemos dicho, inflamatorios, hemos hablado de inmunosupresor también, ¿no? Y ya hemos visto el mecanismo de acción por lo cual se da eso. También vemos que tiene efectos adversos, ¿no? Relacionados también, porque hemos visto que no solo se va a depositar en tejidos como la médula ósea, ¿no? Hemos visto que va a ir también a tejidos como el hueso, ¿no? Va a ir a otros, tiene efectos del sistema nervioso central, a la piel también. Entonces vamos a hablar de alguno de ellos. El metabólico endocrino, el tejido adiposo también va, ¿ya? El metabólico y endocrino, sobre todo el principal efecto adverso que podemos encontrar, la supresión del eje hipotálamo y pituitario suprarrenal, lo que habíamos hablado antes. Entonces, generalmente se ve con dosis suprafisiológicas. Normalmente el cortisol los niveles de cortisol generalmente son menores de 7.5 miligramos al día. Si utilizamos más de 7.5 miligramos al día, ya hablamos de dosis suprafisiológicas. Entonces, con eso ya es un riesgo de supresión del eje hipotálamo hipoficiario. Suprarrenal, rara vez por eso se ve con menos de 5 miligramos, ¿no? Bueno, acá en esta bibliografía dice de 5, toman el 5 como el punto de corte para suprafisiológica, pero es 7.5, chicos, ¿no? Y durante más de 4 semanas generalmente, ¿no? Rara vez en menos de 4 semanas. Entonces, ¿cómo se evita? Ya habíamos dicho lo de la dosis, imitando la dosis del ritmo circadiano, ¿no? Y bueno, buscando siempre evaluar al paciente algunos signos y síntomas de insuficiencia suprarrenal, ¿no? Como hipotensión, dolor abdominal, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces siempre preguntar por eso al paciente. El paciente de todas maneras con supresión del eje va a estar muy sintomático y puede ocurrir por emergencia. Hiperglicemia, de todas maneras sí, ¿no? Incluso reportado con dosis menores de hasta de 5 miligramos, ¿no? Y entonces en estos pacientes si ya tenían un riesgo para sufrir diabetes, ¿no? Va a ser mayor con los corticoides, entonces hay que hacer la detección de la diabetes. En cuanto a la parte dermatológica, el síndrome de Cushing, ¿no? En realidad se ve con dosis mayores de 5 miligramos al día, ¿no? En realidad la intervención que podemos hacer es simplemente decir lo que es momentáneo hasta que se esté utilizando el tratamiento, luego que ya se suspenda, eso va a bajar, ¿no? Porque en realidad es riesgo-beneficio en ese aspecto, ¿no? El aumento de peso que generalmente se da una obesidad central, ¿no? Y que se da con dosis incluso mayores de 5 miligramos al día. Tratar de controlar, porque en realidad el corticoide también da ansiedad de comer, ¿no? Entonces hay que aumentar la dosis, perdón, los alimentos ricos en fibra, en agua también, ¿no?
En la evaluación hay que ir pesando al paciente siempre, hay que recordar eso. También en cuanto a la piel, pues, se puede dar adelgazamiento de la piel y aparecer equimosis. Eso sí se puede ver incluso con dosis menores de 5 miligramos al día. Entonces es importante acá las, eh, la orientación para la protección solar es importante, ¿no? Y no alarmar al paciente. Acné, hirsutismo, eritema facial, todo lo que se ve en el síndrome de Cushing, en realidad no hay datos en el cual podemos evitar eso, ¿no? Esos efectos. Hay algunos pacientes que les da, como que hay otros que no. Incluso que están con dosis súper altas y no tienen ningún síntoma de síndrome de Cushing, pero hay otros que con dosis de 5 miligramos pueden hacer. Ahora, cardiovascular, la retención de líquidos de todas maneras, ¿no? Entonces hay que controlar el peso. Hipertensión es más raro, totalmente raro, pero generalmente más se da con dosis súper altas, ¿no? Por eso cuando damos dosis de pulso hay que controlar la presión durante la administración de la dosis de pulso. Enfermedad aterosclerótica prematura y eventos cardíacos importantes, infartos, eso sí, ¿no? Incluso reportados con dosis mayor o igual a 7.5 miligramos al día. Entonces siempre hay que hacer el descarte de enfermedad cardiovascular en sus pacientes. Arritmias, sobre todo se han encontrado casos de muerte súbita en pacientes que están recibiendo el pulso de metilprednisolona. Por eso, previamente a recibir el pulso de metilprednisolona, por lo menos el paciente tiene que tener un EKG mínimo, ¿no? Hacer el dosaje de electrolitos, de potasio, de sodio, potasio sobre todo, ¿no? Por ese riesgo de muerte súbita que no puede estar solo asociado al medicamento. También el mismo medicamento hace que disminuya el potasio en la sangre. Entonces, si el potasio está bajo y encima le dan corticoides, más riesgo de muerte súbita. No, por eso es importante el dosaje antes de electrolitos, que le damos el pulso. Tromboembolismo endovenoso, también, aunque es más raro, ¿no? Menos de 20 miligramos generalmente se da con dosis menores de 20 miligramos al día incluso, ¿no? Entonces hay que hacer la profilaxis con el vendaje de miembros inferiores, de repente darle anticoagulación profiláctica, ¿no? A los pacientes que están recibiendo corticoides, ¿no? Hiperlipidemias también, ¿no? Entonces, eso se ve con el dosaje de colesterol, triglicéridos lipídico, no todos los pacientes que están utilizando corticoides, sobre todo a dosis mayores de 10 miligramos al día. Gastrointestinal, ¿no? También gastritis, úlcera péptica, más con los AINES, pero también se puede ver en pacientes que utilizan dosis altas, por eso de corticoides, por lo cual se recomienda a los pacientes que usan dosis altas de corticoide agregar a la terapéutica protección gástrica, ¿no? Meprazol generalmente les agregamos, ¿no? O inhibidores de bombas. Y hay a mayor riesgo, obviamente, si está utilizando AINES, ¿no? Dosis hepática, sí, menos datos, pero es más rara esa complicación o ese efecto adverso. Y perforación visceral también es mucho más raro con corticoides, más es con AINES, ¿no? Los efectos osis musculares, osteoporosis. Ya sabemos la osteoporosis inducida por corticoides, sobre todo por aumento de la osteoclastogénesis e inhibición de la formación ósea por parte de los osteoblastos, ¿no? Eso es lo que se ha visto. Entonces, en estos pacientes que están tomando dosis incluso de 2.5 miligramos, o sea, mayor o igual a 2.5 miligramos, más de 3 meses, realizar una densitometría ósea y a partir de ahí dar ya sea profilaxis con suplementos de calcio más vitamina D y también, si fuera el caso, que haya disminución de la densidad mineral ósea o haya osteoporosis, agregar el tratamiento para osteoporosis. Ahora, osteonecrosis o necrosis avascular también se ve, aunque es una manifestación, un efecto raro con el corticoide, ¿no? Pero se ve con dosis mayores de 15 miligramos al día, ¿no? ¿Y en dónde es más frecuente encontrarlo? En la cadera, en la rodilla es más raro, en el hombro, ¿no? La cadera es donde es más frecuente. Entonces, paciente que tiene dolor inguinal, ¿no? Oxalgia, que está utilizando dosis alta de corticoides, siempre hay que descartar la osteonecrosis vascular. Por lo menos debe pedir una resonancia, o bueno, una radiografía o una resonancia, si hay mucha sospecha. Miopatía generalmente se da con dosis altas, mayores de 40 miligramos al día,
¿no? La característica es que ahí puede haber disminución de fuerza o dolor muscular, sobre todo predominio de miembros inferiores, ¿no? Y disminuye al disminuir los corticoides, ¿no? El compromiso neuropsiquiátrico, esto sí es común, sobre todo el insomnio, trastornos de ansiedad también, incluso con dosis bajas, ¿no? Menos de 5 miligramos insomnio, a partir de 7.5 miligramos trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, por eso es importante el insomnio, por eso es la toma en la mañana es importante, ¿no? Evitar las tomas en las tardes o en la noche, ¿no? O si es que está con una toma mañana y tarde, entonces que sea temprano, no que sea en la noche, muy de noche, ¿no? Si no puede haber insomnio, ¿no? Y hacer el cribado de ansiedad y depresión en estos pacientes, ¿no? Sobre todo en los adultos mayores. Psicosis, que se ve es una complicación muy severa, que se ve más de 20 miligramos al día, en el cual el paciente empieza a tener alucinaciones auditivas y mejora los síntomas al disminuir la dosis de corticoide, ¿no? Deterioro de la memoria, generalmente cuando se toma más de un año de medicación. Incluso puede ser con dosis de 5 miligramos al día. Oftalmológico, lo más frecuente las cataratas, sobre todo con tratamientos prolongados, ¿no? Cataratas subcapsular posterior es lo característico, ¿no? Hay que hacer el cribaje, ¿no? Con dosis normalmente mayores de 10 miligramos al día. Glaucoma también, ¿no? Aumentos de la presión con mayores de 7.5 miligramos. En ambos hay que hacer el cribado. Entonces, pacientes que utilizan corticoides mayor de 10 o mayor de 7.5 al día, por periodos de más de un mes, hay que hacer el cribado, ¿no? En oftalmología. El sistema inmunitario, ¿cómo es que se afecta? Mayor riesgo de infecciones. Hay que recordar que el corticoide va a producir en los leucocitos y a nivel del endotelio una disminución de la permeabilidad del leucocito, o sea, no puede traspasar el endotelio y ir a los tejidos. Por lo tanto, es común que si ustedes le toman un hemograma a un paciente que está recibiendo dosis alta de corticoides, encontramos leucocitosis con neutrofilia. Eso es lo común, ¿no? Por lo tanto, la función fagocítica, ¿no? Y bactericida del neutrófilo se mantiene, pero sin embargo, la otra serie blanca que es, o en esa misma serie blanca, son los linfocitos, si hay una reducción, puede haber una reducción de los linfocitos, sobre todo los linfocitos T más que los linfocitos B. Los linfocitos T y B reguladores se mantienen, ¿no? El resto hay disminución. Pero es habitual encontrar linfopenia leve con esos pacientes. Entonces ahí viene el riesgo de las infecciones. Entonces generalmente se recomienda administrar vacunas no vivas, ¿no? En estos pacientes previo al uso, si no es posible previo al uso o después ya que se haya reducción del corticoide, ¿no? Porque también puede tener o reducir el efecto de la vacuna. Y la profilaxis para neumocitis y orovesis, sobre todo en pacientes que tienen linfocitos menos de 500 y que se están dando algún inmunosupresor como ciclofosfamida, ¿no? Y que se dé el corticoide por dosis por tiempo prolongado, en ellos sí se está indicado la profilaxis con trimestoprim sulfamethoxazol, ¿no? En dosis de cada 48 horas. Y bueno, ya habíamos dicho que hay disminución, puede haber reducción de la respuesta a vacunas, y sobre todo con dosis mayor o igual a 20 miligramos al día durante más de 14 días. Entonces, por lo cual se recomienda que la vacunación sea antes de iniciar, pero si no se puede, que sea en la mayoría de casos, esperar a que se disminuya más la dosis del corticoide para recién indicarle la vacuna, y que generalmente indicamos vacunas no vivas. Otros puede haber sensibilidad dental, ¿no? Sobre todo con los pulsos de corticoide, ¿no? Epíxtasis, más raro totalmente, ¿no? Casi no se ha visto. Deterioro del crecimiento de los niños, también hay que monitorizar el crecimiento, hay que buscar otras causas antes de echar la culpa a corticoide de talla baja, también es importante, sobre todo con dosis de 3 a 5 miligramos por metro cuadrado al día. En cuanto a la cronoterapia, hemos dicho que se recomienda para evitar la interrupción del eje hipotalamo hipoficiario adrenal, ¿no? Es una sola dosis en la mañana, 8 en la mañana. Sin embargo, se sabe que esa dosis a veces no controla la rigidez matutina, sobre todo en pacientes como artritis reumatoide.
Por eso a veces damos una dosis a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde, que vimos que ahí había un pequeño pico, ¿no? De corticoide. Pero idealmente no se debería dar ese tipo de administración, eso es lo ideal. Hay prednisona también de liberación prolongada que puede ayudar a eliminar esa rigidez matutina, pero que no hay en nuestro medio, más en Estados Unidos, no se ve ese tipo de presentación. Y esta es la clasificación de la dosis de corticoide, que es en relación a la prednisona. Es un tipo de clasificación, ¿no? Que se habla de dosis baja cuando es menos de 7.5 miligramos al día de prednisona, dosis media entre 7.5 a 30 miligramos al día, dosis alta entre 30 a 100 miligramos al día, dosis muy alta más de 100 y dosis de pulso más de 200, más de 250 miligramos al día. La vía de administración, dependiendo del corticoide, puede ser oral, parenteral. Oral generalmente prednisolona parenteral. En lo venoso preferimos la metilprednisolona, la hidrocortisona, está también la dexametasona, ¿no? Intramuscular como dipropionato, fosfadisódico, ¿no? Esos son los corticoides de depósito, ¿no? Preferimos la betametasona, ¿no? Que son los fluorados. Locales están las infiltraciones de hexa o acetonitrotenosinolona. Hay también inhalados, ¿no? Como la fluticasona, la budesonida. Tópicos también, ¿no? Clobetasol, ¿no? Betametasona tópica. Hay que recordar que la inhalada y la tópica también tiene efectos sistémicos, pero claro que es menor, ¿no? Menor. ¿Qué tipo de corticoide usar? En realidad va a depender bastante del individuo, del caso que tengan, ¿no? Si queremos nosotros tratar a un paciente con lupus, con un compromiso renal, un compromiso neurológico, un compromiso severo, un paciente con vasculitis igual también, obviamente queremos que vaya hacia la vía no genómica para que el efecto sea más rápido, ¿no? Entonces, por eso es que le damos dosis más altas de corticoides, dosis altas para saturar el receptor de glucocorticoide citosólico y que todo vaya para la vía no genómica, ¿no? Si queremos tratar un compromiso más leve, como articular, y la misma artritis reumatoide, entonces ahí sí no, es común utilizar dosis media, dosis baja, ¿no? De corticoide. El deflazacor, por ejemplo, tiene menos efecto en el desarrollo de osteoporosis, ¿no? Entonces se prefiere en pacientes que tienen osteoporosis mejor deflazacor, ¿no? Y también menos efectos adversos sobre el metabolismo de carbohidratos, el crecimiento lineal en los niños y menos efectos gastrointestinales secundarios, ¿no? Todos los pacientes que es niño también se puede dar deflazacor, ¿no? Pero en realidad va a depender bastante también de la enfermedad que estemos tratando. Ahora, los puntos claves, recuerden que al elegir el fármaco hay que tratar de maximizar la parte beneficiosa y minimizar los efectos, ¿no? Por eso hablamos de la cronoterapia, de cómo se debe dar la dosis del corticoide, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que los corticoides no es el tratamiento definitivo de la enfermedad reumatológica. Siempre tiene que ir acompañado en el caso de artritis reumatoide, de un fármaco, o en el caso, por ejemplo, de otra enfermedad sistémica que utiliza corticoides como lupus, de un inmunosupresor, ¿no? Y siempre idealmente darlo por un periodo de tiempo, ya cuando el efecto del medicamento, tenemos el efecto del medicamento, ya se va reduciendo y se suspende, eso es lo ideal, llegar a suspender el medicamento, solo dar en momentos, en el caso de la artritis, por ejemplo, reumatoide, en momentos de actividad, en los brotes, pero el resto, evitar el uso de corticoides para evitar los efectos adversos que hemos mencionado, que generalmente se dan cuando se usan a largo plazo. Entonces, debe utilizar la dosis más baja durante el menor tiempo posible, ¿no? Cuando es necesario dar dosis altas, sí es. Cuando corre el riesgo la vida del paciente, obviamente tenemos que dar dosis de pulso, ¿no? Entonces debe ser individualizado el tratamiento. Ahora, ninguna dosis es absolutamente segura, ya lo vimos. Incluso con dosis bajas podemos tener algunos efectos adversos y siempre hay que monitorizar los efectos. Y eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?